continuando con lo que refiere a control analógico, vamos a ver las características de un lazo de control. El lazo de control más utilizado es el lazo de control por realimentación. En este caso lo hemos graficado en sus bloques característicos. Para realizarlo vamos a tener tres componentes fundamentales. En primera instancia vamos a tener el sistema de medición o el sensor, que está en contacto con el proceso y va a enviar al controlador una señal indicativa de cómo está la variable que yo quiero controlar. El controlador va a comparar ese valor con un valor de consigna y va a resolver algún tipo de acción y va a enviar una señal al elemento final de control o actuador para poder modificar la variable controlada. Esta variable va a permitir cambiar las condiciones del proceso de modo tal de llevar a la variable controlada al valor de consigna indicado por el operador. Obviamente, el proceso tiene una serie de perturbaciones que va modificando permanentemente la salida y por ende el valor de la variable controlada. Este lazo se denomina de realimentación ya que se toma una señal a la salida y se realimenta al controlador. Si bien no es el único tipo de lazo de control, es el que mayormente se ocupa en la industria. Otras características que vamos a mencionar de este lazo tienen que ver con las características propiamente dichas del proceso. En primer lugar, vamos a tener que definir qué tipo de acción va a tener que tener el controlador. Esto es, ¿qué debe hacer el controlador si la variable controlada aumenta? Si esto ocurre y el controlador debe aumentar la salida, estamos ante la presencia de un proceso de acción directa, comúnmente llamada control de refrigeración. Por el contrario, si un aumento en la señal de la variable controlada debe provocar una disminución en la señal del controlador al elemento final de control, estamos ante presencia de una acción inversa, conocida también como control de calefacción. Otras características importantes del proceso que nos va a permitir determinar de qué manera el controlador maneja el elemento final de control o qué parámetros yo debo cargarle al controlador son la capacitancia del proceso, la resistencia, el tiempo muerto y el tiempo de proceso. Una explicación rápida de cada uno de estos elementos consiste en que la capacitancia es la cantidad de materia o energía que el sistema tiene por unidad de medición. Aquí vemos dos depósitos de iguales dimensiones, o sea que tienen igual capacidad. Pero el de la izquierda tiene menor cantidad de líquido por unidad de altura, digamos, por centímetro de altura. A diferencia, el de la derecha tiene mucho más volumen de agua por centímetro de altura. Por lo tanto, si mi unidad de medida es la altura que tiene el líquido, el de la izquierda va a tener menor capacitancia porque va a tener menor cantidad de líquido por unidad de medida que el de la derecha.
El tiempo muerto hace referencia al tiempo que se tarda entre que el proceso cambia algún parámetro o alguna magnitud y el sistema lo puede detectar. Esto es debido a las diferentes transiciones que debe hacer la energía hasta poder ser captada por el sensor y enviada al controlador. Y el otro parámetro importante refiere a la constante de tiempo. Esto hace referencia a que si yo produzco en la salida del controlador o en el elemento final de control una variación en escalón, la variable controlada va a seguir habitualmente esta curva de reacción. Va a aumentar rápidamente al comienzo y luego se va a ir estabilizando hasta llegar al nuevo valor. Bien, el tiempo que tarda la variable controlada en alcanzar el 63,2% de su variación total corresponde a lo que se denomina la constante de tiempo. Como ejemplos, vamos a citar, en este caso, un sistema que debe producir el calentamiento de un líquido que está en constante circulación por un depósito. En este caso vamos a ubicar los tres elementos fundamentales del lazo de control, que es el sensor, el controlador y el elemento final de control o actuador, que en este caso sería la válvula. Este proceso consiste en ir calentando el producto a través de la circulación de vapor, controlada por la válvula. Por lo tanto, el tipo de acción es inversa, ya que un aumento en la temperatura de salida del producto va a provocar que el controlador cierre la válvula o disminuya la señal, porque la temperatura está subiendo. La variable controlada, en este caso, es la temperatura, y la variable manipulada es el caudal de vapor. Otro ejemplo lo vamos a tener en este regulador de nivel del depósito. Vamos a identificar los tres elementos fundamentales, que van a ser el sensor o el transmisor de nivel, en este caso, el controlador y la válvula reguladora de caudal, que me permite regular o controlar el paso de agua de salida. En este caso, el tipo de acción va a ser directa, ya que un aumento en el nivel me va a provocar que el controlador deba aumentar la señal y abrir la válvula para dejar pasar mayor cantidad de líquido. La variable controlada es el nivel del líquido y la variable manipulada es el caudal de agua.